Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Pueblo Nuevo, de Azul y de Olavarría? Como también a todos aquellos que se están conectando y que están expectantes y predispuestos a que en esta noche el Señor se manifieste. Como siempre decimos, tal vez no podemos reunirnos físicamente, pero sí en el Espíritu. En el Espíritu nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para que en esta noche su gloria se manifieste sobre nuestras vidas. Y bueno, antes de compartirles el mensaje, quiero tomarme este tiempito chiquito para saludar a Cristian, que está ahí detrás, firme y al pie del cañón en el día de su cumpleaños. Que sea un tiempo donde el Señor lo bendiga con poder. Y también decirles que esta semana va a ser una semana donde vamos a ponernos de acuerdo para ayunar, para tener días de intercesión fuerte, porque son tiempos convulsionados, de sacudimiento, pero vamos a orar por el favor de Dios para, primeramente, nuestra ciudad y por supuesto para nuestra nación y el mundo, ¿no? Pero queremos ponernos de acuerdo, tenemos familias que están pasando por la enfermedad, por el COVID, pero gracias al Señor se está viendo la mano de poder y no hay complicaciones, pero aún así oramos para que, la Biblia dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Yo sigo creyendo en el poder de Dios. Dios es soberano, pero yo sigo creyendo que en Cristo hay poder. Yo sigo creyendo que Él no ha cambiado. Ahora que vino la pandemia, su poder no ha menguado. No, la Biblia dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Su poder no cambia. Los planes de Dios no cambian por una pandemia. Seguimos creyendo que Él está sentado en el trono y Él va delante nuestro. Así que en esta semana nos vamos a poner de acuerdo para hacer cadena, intercesión todos los días. Vamos a estar orando también por el viaje misionero del pastor Luis, que lo va a hacer con un hermano, Mauro, y van a viajar allí a la comunidad Huiche a bendecir, a llevar Biblias, a cumplir con la misión de ser luz. Pero también vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. Yo quisiera que vayamos a la palabra del Señor, pero Levíticos capítulo 16. Pero antes, quiero que me acompañes a ponernos, el apóstol Pablo decía, calibrar lo espiritual a lo espiritual. Vamos a sintonizarnos, vamos a calibrarnos con el Espíritu Santo. Es muy importante, porque si el Señor quiere hablar, quiere manifestarse, quiere hacer cosas en este momento, es importante que estemos predispuestos y que lo acomodemos a lo espiritual, que sujetemos y que crucifiquemos toda carne y todo aquello que quiera desviarnos, desenfocarnos, preocuparnos, inquietarnos. Debemos calmar lo almático, la carne, para poder recibir en lo espiritual lo que Él tiene preparado. Así que yo quisiera que ahí donde estés puedas cerrar tus ojos, te pongas de acuerdo con el Señor, pero con quien está al lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Vamos a orar y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque un día más tus misericordias se han renovado sobre nosotros. Te damos gracias porque un día más podemos ver, Señor, que tú nos cuidas, que tú nos cubres, porque un día más, Señor, podemos ver tu bendición, porque podemos tener salud, podemos respirar, podemos tener esperanza. Un día más nos regalaste, Señor, de vida, y la queremos valorar. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros. Ahora, en el nombre de Jesús, primeramente queremos pedir perdón por todos los pecados conscientes o inconscientes.
Hoy más que nunca queremos estar a cuenta contigo, Señor. Hoy más que nunca queremos, Señor, levantar manos santas. Hoy más que nunca queremos tener conciencia de lo sagrado. Y tú eres sagrado. Gracias, Señor, por tu presencia manifestándose en cada familia, en cada corazón de la Iglesia Pueblo Nuevo, pero también de aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Ya sea ahora en vivo o lo escucharán por YouTube, Señor. Que llegue este mensaje a cada corazón y verdaderamente sea un tiempo de consagración, de santificación, de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria. Nos ponemos de acuerdo para declarar, Señor, que a través de tus llagas los enfermos son curados, son sanados. Seguimos creyendo en tu poder, en el poder de tus llagas. Y declaramos ahora sobre las familias que están atravesando el COVID que no va a haber virus que va a propagarse, sino que por el contrario, Señor, ese virus va a morir por tus llagas, por el poder de tus llagas, Señor. Y yo declaro salud, Señor, declaro sanidad en el nombre de Jesús. Pero también por aquellas personas que hoy están padeciendo enfermedades, no necesariamente de COVID, Señor, declaramos ahora tu sanidad. Enfermedades del alma, enfermedades mentales. Ahora en el nombre de Jesús, cánceres, Señor, declaramos que se secan como se secó la higuera estéril en el nombre de Jesús. Señor, ahora declaramos tu paz en medio de toda turbulencia. Declaramos tu paz en cada casa, Señor. Te damos gracias por tu presencia en este lugar y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Ahora sí, yo quisiera que me acompañes al libro de Levíticos, capítulo 16. Versículo 1. Yo titulé este mensaje Cristo, nuestro Yom Kippur. Cristo, nuestro Yom Kippur. Yo quisiera que primero podamos leer detenidamente y con entendimiento, a través del Espíritu Santo, esta palabra. Leemos. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con las que se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación para sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya,
y hará reconciliación por sí y por su casa. Y degollará en la expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incenciario lleno de brasas, de fuego del altar de delante de Jehová, sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Versículo 14. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando entre para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de delante del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, en el altar hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Llevará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en fuego su piel, su carne y su estiércol. Versículo 28. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni en lo natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros,
y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fue ungido y consagrado para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá con vestiduras de lino y vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hasta aquí este capítulo 16 de Levítico, un libro muy interesante dentro de la palabra del Señor. Nosotros creemos que la Biblia está compuesta por 66 libros y están dentro del canon y son todos importantes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por supuesto que como cristianos siempre debemos leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo Testamento, siempre. Todo lo que en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento es literal, en el Nuevo Testamento es espiritual. Pero no debemos dejar de quitarle importancia a esos 39 libros que Cristo se expresa y se manifiesta hasta de manera implícita, pero Cristo está desde Génesis hasta Malaquías, no solamente en el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Por eso que es importante darle importancia a toda la Biblia, 66 libros. Y en este caso, yo titulé el mensaje Cristo, nuestro Yom Kippur. Hace algunos días hubo una de las fiestas, de las celebraciones judías, llamada Yom Kippur o Día del Perdón. En realidad son varios de alguna manera significados que ahora los vamos a ir desmenuzando. Pero el Espíritu Santo, cuando escuché de esta fiesta, empezó a poner carga en mi corazón para preparar un mensaje acerca de esto. Así que fueron días donde de alguna manera viví yo esto antes de poder compartirlo. Y es ponerte a cuentas con Dios. Es entender este tiempo, este kairos, desde Cristo por supuesto. Pero es un tiempo muy difícil. Es un tiempo de sacudimiento, pero es un tiempo donde el juicio de Dios se está manifestando. Y por supuesto, nosotros a través de Cristo podemos ser justificados, pero siempre Cristo ya hizo su parte. Siempre también depende de nosotros para poder recibir esa justificación. Siempre en la santificación, en la bendición, hay algo entre lo divino y lo humano. Es un conjunto, es un complemento. Dios ya hizo su parte. El tema es si hoy como pueblo estamos haciendo la nuestra parte. Dios ya ratificó el pacto con su sangre derramada en la cruz. Pero nosotros debemos hacer lo nuestro. Entonces, vamos a meternos un poquito en el mensaje. La meta de este mensaje es que a través justamente de esta palabra se pueda tener conciencia de lo sagrado que es la presencia de Dios en estos tiempos, y que a través de Cristo podemos tener nuestro Yom Kippur y podemos ponernos a cuenta, podemos tener nuestra cobertura, tanto que se habla de cobertura. La palabra Kippur es justamente kapar, que en el hebreo es cubrir, y no era otra cosa que esa sangre derramada cubría al pueblo de la propia santidad de Dios. Ahora nos vamos a meter en eso. Y claro que en este tiempo necesitamos estar bajo cobertura. Por supuesto. Yo con mucho temor quiero decirles que muchos predicadores o muchos mensajes en este tiempo se habla de acuerdo a la cobertura que tengas, vas a estar cubierto, valga la redundancia, por todo virus, por toda enfermedad, pero cobertura terrenal de tal o cual apóstol.
Y yo estoy bajo cobertura. Mi pastor y el apóstol Néstor Coluccio es la cobertura a quien yo rindo cuenta. No estoy hablando de eso, pero yo entiendo que la cobertura, el quien me cubre, el capar, el que me cubre de la maldad, de la muerte, de enfermedades, de maldiciones, no es mi apóstol, es Cristo, es mi Señor, es aquel que murió en la cruz del Calvario por mí, y a través de esa sangre yo tengo esa cobertura. A través de esa sangre yo tengo ese perdón. Yo puedo vivir todos los días el Yom Kippur, porque no es un día, sino es todos los días. Como estilo de vida puedo vivir cubierto, puedo vivir protegido, puedo vivir en santidad, porque su sangre sigue hablando y es carmesí y está dispuesta a limpiarme todos los días. Puedo vivir en bendición, pero depende de mí. Es por eso que es importante estar bajo cobertura. Por supuesto, primeramente delante del Señor. Luego estar bajo una congregación, bajo un liderazgo, bajo una visión. Es importantísimo que en este tiempo tan difícil te encuentres bajo una cobertura espiritual, divina, que es lo más importante, pero también que se refleje dentro de una iglesia, dentro de una visión. Es muy importante que no te agarre huérfano, que no te agarre sin raíz, que no te agarre desarraigado, dando vueltas, diciendo, no, bueno, Dios es mi cobertura, pero no hay nada. No te congregás, no tenés un compromiso en la visión, no tenés un compromiso. Por eso arranqué diciendo, yo no puedo pedir compromiso si yo no me comprometo. Yo no puedo pedir que estés bajo una cobertura si yo no estoy bajo una cobertura. Pero es importantísimo en este tiempo estar bajo cobertura. Vamos a desmenuzar un poquito. Este es un mensaje distinto porque quiero que terminemos ministrando y orando para que el Yom Kippur se viva todos los días en nuestras vidas y pueda haber, como les dije, santidad, libertad, liberación, sanidad, bendición, pero lo más importante, cobertura espiritual en este tiempo tan difícil. Levíticos es un libro muy importante y el término levítico viene o significa separarse de para unirse a. Y en Éxodo 32:26 ocurre algo que es bastante conocido por todos aquellos que por ahí leemos la Biblia y solemos escuchar prédicas, y es el momento en el cual el Señor le habla a Moisés en el monte Sinaí, porque todas las leyes, los 10 mandamientos y todo lo que acontece en Levítico está ahí al pie del monte Sinaí. Y cuando baja, le dice a Josué que escucha un ruido de jolgorio. Y sí, era ruido de jolgorio, porque cuando baja Moisés, el pueblo, con el mismo oro que Dios le había dado, se había hecho un becerro. Y el mismo Aarón, el mismo sacerdote, lo había, era parte de esa idolatría. Así que, por supuesto, Moisés se enoja y en el versículo 26 lo dice claramente. Dijo, bueno, ¿quiénes quieren adorar a Dios? ¿Quiénes quieren verdaderamente dejar toda idolatría? Porque ellos venían con una cultura politeísta. Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto tenía muchísimos dioses. Para cada necesidad había un Dios, como ahora. Y Dios es celoso. Y dice la palabra que cuando Moisés los desafía a quienes querían dejar la idolatría para adorar al único Dios, la primera tribu que tomó la decisión fue la tribu de Leví, los levitas. Y se separaron, dice específicamente, y se unieron a Moisés. Levita significa eso. Separarte del mundo, separarte del pecado, separarte de todo aquello que te aleja de Dios para unirte al Señor. Y tiene que ver con eso en este tiempo.
En este tiempo de sacudimiento, la fe de los cristianos está siendo probada de manera tremenda. Después de esto va a haber un antes y un después para la iglesia. Va a haber un antes y un después. Y dice que se unieron al Señor. Eso es lo que el Señor quiere en este tiempo. Que comencemos a tener un acercamiento más profundo con Él. También el libro está escrito en el año aproximadamente, en los años 1440 a.C. y como les decía, en el desierto, al pie del monte Sinaí. Allí en este libro van a ver que reciben los 10 mandamientos. Se instala el tabernáculo como centro de adoración y reciben aproximadamente 600 leyes que hasta el día de hoy los judíos lo cumplen a rajatabla, de forma literal, de forma de ritual. Porque cuando Jesús vino, le dio una línea de lo espiritual o del corazón. El mismo Señor empezó a explicar que era mucho más importante, antes que lavarse las manos, estar limpio de corazón, entre tantas otras leyes. Pero para entender lo que Jesús hizo por nosotros, debemos comprender el contexto de la fe judía y cómo era en el antiguo pacto. Israel venía de corrupción, con una mentalidad politeísta, pecaminosa, y justamente Dios quería que el pueblo se santifique, se consagre. La palabra consagración en Levítico se va a hablar mucho de santidad, de consagración, de sacerdocio, porque creo que es lo que quiere el Señor en este tiempo, que recuperemos la conciencia de lo que somos, reyes y sacerdotes, la conciencia de lo sagrado. Creo que este tiempo es un tiempo donde se empieza a ver, donde todo lo oculto sale a la luz. Porque podemos engañar a un pastor, un apóstol, un líder, una familia, pero nunca podemos engañar a Dios, porque delante de Dios, dice la palabra, todos estamos desnudos, espiritualmente, todos estamos desnudos. Creo que viene este tiempo, viene un tiempo muy fuerte, un tiempo donde el juicio de Dios se está manifestando. Y no estoy hablando de un Dios castigador, de un Dios sin misericordia. De hecho, más misericordia que nuestro Dios, que de tal manera amó al mundo, dio a su único hijo como cordero. Ya no era un macho cabrío que se llevaba y se sacrificaba una vez al año, sino que esta vez fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el unigénito que estaba en el trono y que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y Él se hizo el macho cabrío, Él se hizo el cordero, Él se inmoló por todos nosotros y por toda la humanidad. Así que hablo de un Dios de amor y de un Dios de misericordia. Pero es necesario que tengamos conciencia. Creo que eso es lo que Dios está despertando en este tiempo. Israel venía de corrupción, venía de una mentalidad pecaminosa. La pregunta era cómo se iba a acercar al Dios Santísimo. La palabra santo es kadosh en hebreo, que es único en su especie. Nadie se podía acercar. Ahora vamos a leer algo muy interesante. Nadie se podía acercar. De hecho, antes de Levítico habla, y hay unos capítulos que el que entraba moría. Pero fíjense que cuando termina Levítico ya Moisés podía entrar. Qué interesante, ¿no? Porque se estableció un sistema que luego se iba a consumar en el Nuevo Testamento con Jesucristo, para que el hombre pecador, el pueblo de Israel que venía con idolatría, con pecados, con atavíos, con cultura pecaminosa, se pueda santificar para acercarse a la presencia de Dios. Y lo hacían de forma de ritual. Y había varias fiestas. El capítulo 23 al capítulo 25 habla de fiestas que son muy importantes, que nosotros como cristianos
solemos recordar y conmemorar dos de ellas, que es la Pascua y Pentecostés. Pero hay 7 fiestas. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras, las fiestas de las primicias, las fiestas de Pentecostés, las fiestas de las trompetas, el día de la expiación, no es fiesta. Acá le marcan día, no es celebración, porque es un día de aflicción, es un día de ponerse a cuenta, es un día de arrepentimiento, es un día de introspección y de decir, Señor, estoy a cuenta contigo. Hay pecados ocultos que tienes que santificar. Estoy a cuenta conmigo y estoy a cuenta con los demás, con el prójimo. Así que no era un día de celebración. Era un día solemne de aflicción y de ponerse a cuentas. Y por último, la fiesta de los tabernáculos. Así que vamos a centrarnos en el día de la expiación o Yom Kippur. El día de la expiación es la fiesta anual, también llamada como Yom Kippur, y era una de las más importantes, y es una de las más importantes. Levíticos 16 del 30 al 31 lo dice claramente. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo para vosotros y afligiréis vuestras almas y será por estatuto perpetuo. Así que ellos lo tienen como un mandato, como un estatuto perpetuo. Una vez al año lo hacen. Independientemente del calendario judío, independientemente de eso, volvemos a lo mismo, siempre tenemos que leerlo desde el Nuevo Testamento, más allá de la fecha. Es importante lo que nosotros lo hagamos de corazón, porque yo creo que en Cristo todos los días necesitamos vivir el Yom Kippur. Todos los días necesitamos tener santidad, todos los días necesitamos sentir su perdón, perdonar a los demás, todos los días. Pero para ellos es muy importante y lo hacen una vez al año. Como les decía, este día no celebran, sino que por el contrario es un día para reflexionar. Reflexionan, se ponen a cuenta. También es conocido como el día del ayuno, porque ayunan las 25 horas. Ayunan porque Dios, como les leía ahí, se lo pidió. Y el ayuno en realidad es para enfocarse en el Señor, para enfocarse en reflexionar y no desenfocarse con las cosas de la vida, ni aún la comida, ni la bebida, ni nada de eso, sino meterse de lleno para ponerse a cuentas con el Señor. Así que ellos ayunaban, es conocido también como el día del ayuno, también como el día del perdón, porque en esto de ponerse a cuenta era un tiempo donde Dios perdonaba los pecados del pueblo. La palabra de Dios dice que si no perdonamos a aquellos que nos ofendieron, ¿cómo nos perdonará Dios? Así que no era solamente el perdón de Dios y el pedir perdón a Dios. También era un tiempo para rever si había dolor, si había resentimiento, si había rencor. Entre paréntesis, la palabra rencor, siempre el re es un prefijo, es volver. Y cuando uno tiene rencor, en realidad vuelve al dolor del corazón, porque la herida sigue sangrando. Si había rencor con alguien. Así que era un tiempo donde tenían que dedicarse a esa introspección y empezar a mirar aquello que tal vez venían escapando o venían pasando, pero era el momento de enfrentar la situación y de enfrentar si verdaderamente había dolor por esa ofensa. Y era el momento donde tenían que perdonar, y donde tenían que pedir perdón. Como alguna vez alguien dijo, pedir perdón es más fácil, perdonar es más difícil. Pero si en este tiempo vos no perdonás a aquellos que te ofendieron, vos no perdonás de corazón, no sos libre, no estás a cuenta con Dios. Por más de que hagas todo lo que te mande el Señor a hacer, es necesario
perdonar. Así que también lo llaman el día del perdón, porque era un perdón de Dios hacia ellos. Ellos pedían perdón, pero ellos también perdonaban al prójimo. El día del perdón. Era un tiempo de purificación, era un día de pacificación, porque ellos sentían la paz de saber que el Señor había perdonado sus pecados y que no iban a morir. Ahora, como les decía, es importantísimo saber que en Cristo Jesús nosotros podemos tener el perdón, la santificación. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros lo podemos hacer de corazón. Así que no tenemos que ir a matar ningún macho cabrío, ninguna cabra, ningún cordero, ningún becerro, porque hubo un cordero que murió una vez y para siempre por todos los pecados, los tuyos, los míos y los de la humanidad, que es nuestro cordero inmolado. El cordero que quita el pecado del mundo, dijo Juan, Jesucristo. No podía dejar de ver a Cristo en cada detalle de este capítulo. Pero sí es interesante saber esto, porque creo que también hemos no hecho uso, sino abuso de la gracia de Dios. Y se ha pisoteado, como dice el autor a los Hebreos, la sangre de Cristo, diciendo, bueno, el Señor nos perdona, ya no hay que hacer ningún ritual, estamos en la gracia, estamos en el Nuevo Testamento, pero conforme a eso se pisotea la sangre del Cordero. Y se sigue viviendo en pecado, y se sigue viviendo en mentiras, y se sigue viviendo en adulterio, y se sigue viviendo en un círculo vicioso. En ese círculo de seguir pecando, pedir perdón, total Cristo nos perdona, y seguimos pecando, y nos arrepentimos y pedimos perdón, y seguimos pecando, y estamos como los hámster en el círculo, y nunca se sale de eso, no hay una vida íntegra. Y eso se está viendo en este tiempo. Eso se está viendo en este tiempo. Dios está sacando y levantando la alfombra del pueblo de Dios para traer un tiempo de santificación. Por eso soy el primero en la lista en pedir perdón al Señor, en pedir que me santifique aún más, en como el sacerdote hacía, que primeramente se ponía a cuenta consigo mismo. Había uno de los becerros, eran tres, un becerro y dos carneros. El becerro era para santificar primero su vida y su familia, qué interesante. Y los otros dos eran uno para sacrificar a Jehová y el otro por el pueblo. Entonces es importante que en este tiempo podamos entender que Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya fue como cordero para limpiar nuestras vidas, pero hay una parte que es nuestra. Hay una parte que es nuestra. Porque aunque estamos en el trono de la gracia, así le dicen al propiciatorio, que era la tapa del arca, el trono de la gracia, aunque estamos así en el trono de su gracia, yo creo que, como dice la palabra, el alma que pecaba, dice Ezequiel, moría, el profeta Ezequiel. Si no hubiéramos estado en la gracia, y si su sangre hoy no estaría vigente, no estaríamos ninguno aquí. Estaríamos muertos en los delitos y pecados, como dice la palabra. Pero la pregunta es, ¿hacemos uso y disfrutamos eso? ¿O hay abuso? ¿O hay abuso y no hay conciencia, como les pasó a los hijos de Aarón? Como le pasó a varios, a muchísimos, a los hijos de Elí. Entonces hay decisiones, hay acciones, que eso sí depende de nosotros, para que podamos tener cobertura, para que podamos tener perdón, para que podamos tener bendición, para que podamos tener nuestro Yom Kippur. En Cristo y a través de su sacrificio podemos tener, no un día, sino una vida de Kippur, una vida de limpieza, una vida de santificación, una vida de libertad, una vida de comunión, una vida llena de salud, una vida llena de bendición y una vida llena de salvación. Soy el primero que creo y declaro esto. Pero la pregunta es, ¿estamos poniendo nuestra parte? Porque falta la otra parte. Sí o sí se debía hacer ese ritual para que el Señor se santifique a través de ese chivo expiatorio.
Lo que nosotros hoy tenemos que hacer no es un ritual, pero sí, en primer lugar, tener conciencia. Primer principio para vivir bajo la cobertura, bajo la bendición, bajo su sanidad, su libertad. El primer principio es tener conciencia. Tener conciencia. Acompáñenme al capítulo 16 mismo que estamos leyendo, el versículo 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre al santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Qué interesante. Todo esto comienza porque hubieron dos personas de linaje sacerdotal, los hijos de Aarón, y entraron como si nada al lugar santísimo. Entraron al tabernáculo como si nada. No tuvieron conciencia de lo sagrado y murieron. El Señor se santificó. Porque una de las cosas que Dios en su esencia tiene es que es santo. Kadosh, único en su especie, es santo. Así que no puede haber nada impuro, nada sucio, ni lo mínimo. Por eso que ese sacerdote que una vez al año entraba, debía entrar con unas campanitas. Porque a donde había algo, un mínimo pecado, las campanitas dejaban de sonar. Y había otro sacerdote llamado ancla, que lo tenía que sacar justamente como un ancla y arrastrar, en el cual el autor a los hebreos lo llama Jesús, el ancla de nuestra esperanza. Porque así como el sacerdote, el ancla, lo sacaba del antiguo pacto, Jesús nos introduce, en vez de sacarnos, nos introduce a la presencia de Dios y tenemos acceso y no morimos por su sangre preciosa derramada en la cruz, que nos limpió y nos limpia y está disponible no para que la pisoteemos, sino para que la valoremos, sino para que tengamos el concepto de Yom Kippur, que era la aflicción de decir: Señor, estamos arrepentidos si te hemos fallado, si te hemos desobedecido, si el propio pecado nos lleva a hacer cosas que a ti no te agradan. Eso era lo que quería el Señor, que haya aflicción. Y ese verbo se cambia en el Nuevo Testamento por compungir. ¿Se acuerdan cuando Pedro predica y el Espíritu de Dios desciende? Y ellos entendieron que era sagrado el Señor. Y dice que compungidos decían: ¿qué debemos hacer para ser salvos? Había algo en las entrañas. Creo que todo este tiempo que está pasando es para limpiar, para sacudir, para sacar la hipocresía, la mentira, la religiosidad. Son los tiempos de Ananías y Zafira, y eso ya era en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Son los tiempos donde Dios no va a ser burlado. Son los tiempos donde los charlatanes que se levantan a nombrar a Dios, pero detrás de eso hay amor al dinero, detrás de eso son lobos que en realidad están manipulando, van a ser expuestos. Son los tiempos del juicio de Dios. Desde el amor estoy hablando, por favor, y desde la gracia. Pero son los tiempos donde ya no va a haber medios. El que conmigo no recoge desparrama, o estoy con todo con el Señor o no estoy. Son los tiempos donde los mutiladores del cuerpo de Cristo, los mutiladores del cuerpo de Cristo son aquellos que siempre pusieron piedra a la iglesia, siempre estuvieron enredados en conflictos, siempre quisieron gobernar y no dejaron que la teocracia, que el gobierno de Dios se manifieste, y han manejado iglesias, han manejado congregaciones, han manejado liderazgo, han hecho mal al pueblo, al Señor. Son los tiempos donde el juicio de Dios se va a manifestar. La Biblia lo dice: los mutiladores del cuerpo, los que lastiman al cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hablando mal de los ministerios, aquellos que no quieren sumar, sino que siempre están para restar, porque en realidad son mutiladores. Son los tiempos donde los diótrefes
los que se levantan y quieren los primeros lugares, los que tienen amor al poder, los que en realidad siempre pusieron piedras para que las iglesias no crezcan, no avancen, porque no les convienen. Son los tiempos donde en este tiempo, valga la redundancia, se va a dar a luz y va a venir el juicio de Dios. Va a venir el juicio de Dios. Porque fue el Señor Jesús el que dijo: nadie toca a mis pequeños. Por eso que Yom Kippur significa ponerse a cuenta y significa decir: ¿a alguien le he hecho mal con lo que dije? ¿A alguien le he hecho mal con lo que hice? Debo pedir perdón y debo perdonar. Hay personas que me hicieron mal porque quiero estar a cuenta. Quiero estar libre para poder recibir también el perdón del Señor. Ellos lo toman muy en serio y nosotros lo deberíamos tomar muy en serio. Ellos no tienen a Cristo, ellos no tienen al Mesías. Nosotros tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, aquel que ya murió por nosotros. Entonces, también es tiempo de salvación, pero necesitamos tener conciencia. Como les decía, los hijos de Aarón no tuvieron conciencia de lo sagrado y el Señor se santificó. La palabra conciencia es la capacidad propia de reconocer, de tener conocimiento de algo y tener un sentido moral. La Biblia dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Todos se burlaban de Noé, todos se burlaban de Dios, pero cuando se quisieron acordar, se habían perdido. Este es un tiempo donde como familia debemos reflexionar todo lo que está pasando. Primera epístola de Timoteo 4:2 dice que en los últimos tiempos muchos tendrán cauterizadas las conciencias. Este tiempo se inclinarán a fábulas. Este es el tiempo. Ya hay personajes diabólicos que se dicen ser Cristo. La Biblia dice: en los últimos tiempos dirán: allí está el Cristo, y el Cristo no estará allí. Cauterizada la conciencia significa quemada totalmente. Entonces, como podemos ver, violaciones, persecución a la iglesia, inmoralidades, fuera y dentro de las congregaciones, porque estar dentro de un templo no te hace cristiano. Cuidado con eso. Pedofilia, violaciones, inmoralidades, leyes que atentan contra Dios, cauterizadas las conciencias. No hay conciencia, no hay conciencia. Altares profanados por pecado. Altares profanados por pecados. Ahora vamos a meternos, pero era muy interesante lo que hacía. El sacerdote también debía, con la sangre del becerro, rociar el santuario. Porque ya había sido profanado, ya habían entrado dos, seguramente en pecado. Hay muchos altares que deben ser santificados, porque han sido profanados. Porque en el mismo lugar donde se habla de santidad, se vive pornografía, se vive inmoralidad. Y por supuesto, ni el pastor, ni el líder, ni el hermano lo ve, pero Dios sí lo ve. Pero Dios sí lo ve. El que sea santo, santifíquese aún más todavía. Este no es un mensaje tan bonito de venga a recibir la bendición, pero verdaderamente quiero ser fiel con lo que Dios me dijo que les diga. Tenemos que vivir ese Yom Kippur todos los días y estar a cuentas con Él. Y estar a cuentas con Él, porque son tiempos peligrosos. Así que conciencia es eso. Conciencia es volver a la palabra y saber que esto era sagrado. Por supuesto que después de esos dos hijos que murieron no entró ni Aarón, no entraba nadie hasta no recibir las órdenes de Dios. Y Moisés les dijo cómo debía ser de a partir de ahora. Su conciencia. Y no juzgar ni al Evangelio ni a la iglesia, porque no estamos jugando, somos la iglesia, somos redimidos. Es valorar la sangre y no pisotearla. Es salir del círculo de siempre el mismo pecado. Intentarlo una y otra vez, que Dios vea que lo intentás y
que verdaderamente querés salir del círculo y dejar de pisotear la sangre del Cordero. Luchando no con tus fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Este es un tiempo para eso. Como les decía Ananías y Zafira, en el Nuevo Testamento no tomaron en cuenta lo sagrado del Señor. Como dijo el apóstol Pedro, le mintieron al Espíritu Santo, no a un apóstol, al Espíritu Santo, y murieron, expiraron, murieron. Y dice que comenzó a crecer el temor del Señor. Yo sé que en este tiempo siempre estamos bajo su gracia, pero algo está pasando. ¿No te has preguntado? Algo está pasando. Hay algo que está pasando. Y a mí por lo menos me hizo reflexionar a decir, Señor, quiero estar bajo tu sangre, bajo tu cobertura. Quiero que tu sangre me cubra de todo mal. Quiero estar a cuenta, aún de los pecados ocultos que yo no conozco, pero que tú sí conoces. Eso es Yom Kippur. Conciencia. Debemos tener conciencia. Por eso dice que era un día de ayuno. Era un día donde ellos se enfocaban y tenían una mirada interna para estar a cuenta. ¿Cuántas veces, en vez de mirarnos a nosotros mismos, empezamos a mirar al otro? Y hasta se ora por el otro y por el error del otro. El mismo Señor lo dijo. Dejen la hipocresía de mirar la paja en el ojo ajeno y miren su propia viga. ¿Cuántas veces hubo cuántos chivos expiatorios en la familia, en la iglesia? ¿Cuántas veces? Porque aquel hermano que tiene pecado, porque aquel que adulteró, porque aquel que vive mintiendo, porque aquel que es un chusma, porque aquel que esto, porque mirá cómo toca, porque mirando al otro y no mirarse a uno mismo. Yom Kippur es mirarse a uno mismo. Mirarse a uno mismo. Por eso ellos debían mirarse internamente y lo hacían como familia. Conciencia. Vamos a pedirle al Señor que nos dé temor, que nos dé conciencia de lo sagrado, no para vivir en el terror porque estamos en la gracia, pero sí para valorar esa sangre derramada y para ir por un nuevo nivel espiritual que el Señor tiene preparado. Conciencia. 2. Confesión. La cobertura, la liberación, la sanidad, los milagros viene si hay confesión. Versículo 21 de Levítico 16 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre destinado para esto. Tremendo. ¿Lo pueden ver a Jesús? Dice que el macho cabrío debía irse de la ciudad, debía irse fuera de la ciudad. No puedo dejar de pensar cómo Jesús tuvo que irse fuera de Jerusalén al Gólgota. Como ese chivo expiatorio se llevó mis pecados, los míos, los de Ezequiel. Dice que el sacerdote, en este caso Aarón, tenía 3: un becerro y 2 machos cabríos, 2 cabras machos. El becerro era para ponerse a cuenta él de toda rebelión, para santificarse él, porque no podemos hablar de santidad al otro, de santidad a una iglesia, no podemos hablar de santidad a una nación. Hay cristianos que dicen lo que pasa es que la nación es corrupta, cuando hay corrupción propia, cuando la corrupción en realidad muchas veces está dentro de la iglesia, dentro de los pastores, dentro del liderazgo, y estamos pidiendo que no sea corrupto un político. Entonces aquí había algo muy fuerte, muy fuerte. Y dice que el sacerdote colocaba sus manos sobre el macho cabrío
y confesaba, se ponía a confesar. Y fíjense que dice, confesaba las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Tres cosas totalmente diferentes. Las iniquidades, las rebeliones y los pecados. Así que el sacerdote colocaba las manos y una vez que había confesado, se iba al macho cabrío. Y dice que Jehová lo destinaba a un lugar, un despeñadero, y allí moría. Al desierto y luego un despeñadero y allí moría. La iniquidad, antes de decir esto, lo digo porque me iba a olvidar, tradicionalmente hay una parte en Isaías donde dice que si tus pecados fueren rojos como la grana, serán blancos como la nieve. Y esto era literal, porque el sacerdote, cuando le ponía un cordón rojo, bien rojo, ellos en el momento que terminaban de confesar podían ver cómo ese cordón se volvía blanco y se iba el macho cabrío. Ellos podían ver en el momento, porque todo era literal, la santificación de sus pecados. Pero dice que luego del sacrificio de Jesús en la cruz, nunca más un macho cabrío con el cordón rojo se volvió blanco, porque ya era innecesario, porque ya el ritual era innecesario, porque hubo alguien que murió en la cruz del Calvario, hizo suficiente, totalmente suficiente, y fue un sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Y dice que confesaba las iniquidades. Para entender un poquito, la iniquidad representa la raíz. La raíz. La rebelión representa el tronco. Y los pecados que se ven representan el fruto. Así que qué importante que es ser libre de toda iniquidad antes que pecado. Porque a veces hemos confesado pecados, pero hay iniquidades que están arraigadas, que vienen de generación. Dice que la iniquidad se visita de generación en generación, hasta tercera y cuarta generación. Y tal vez hay una persona que vive luchando con inmoralidad sexual y pide perdón por los pecados, por el fruto, pero no se da cuenta que tuvo una herencia sexual muy fuerte de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, hasta tercera y cuarta generación. Iniquidad. La raíz. La raíz. Porque tal vez, por ejemplo, yendo a un ejemplo bíblico, lo vemos a Salomón y decimos, ¿por qué fue tan cabezón? Tenía todo, tenía las doncellas de Israel, tenía sabiduría, tenía fama, tenía todo, tenía riquezas, tenía lo más importante, el Señor. Sin embargo, se fue tras inmoralidades sexuales y mujeres y miles de mujeres, y esas mujeres adoraban a ídolos y sacrificaban bebés. Y decimos, ¿por qué Salomón se fue por ahí? Y se puede ver el fruto del pecado. ¿Por qué Amón, uno de los hermanos, violó, elaboró un plan para violar a Tamar? ¿Por qué? Porque en realidad había una raíz de iniquidad nacida por David. Todo nace en el pecado de David, con Betsabé. Y de ahí la iniquidad comenzó a manifestarse de generación en generación. Por eso que es importantísimo ver qué raíz tenemos. Tal vez hay iniquidad de depresión, tal vez hay iniquidad de inmoralidad sexual, tal vez hay iniquidad, no sé, de lo que sea, de miseria, de pobreza, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no puedo salir adelante? Y empezás a mirar atrás y ves que tenés una herencia de iniquidad, de pobreza. Pero quiero decirte que a través de Cristo, porque allí era un sacerdote, pero hoy Él es el sumo sacerdote que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre para que seas libre de iniquidad. Dice que Él intercede por nosotros. Aleluya, Él intercede por nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y con Él podemos ser libres de la iniquidad, de la muerte, del pecado,
de la enfermedad, del cáncer hereditario, la sangre del cordero inmolado nos hace nuevos, nos da acceso a una nueva vida, libre de iniquidad, libre de rebeliones, libre de pecados. Pero claro, necesitamos poner nuestra parte. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Confesar es hacer público, es decir delante del Señor todo lo que pensamos y tenemos un arrepentimiento interno. No puede quedar allí, debe haber una confesión, y luego dice se aparta de él, debe haber una acción. Es importantísimo esto. Confesión primeramente delante de Dios. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los católicos utilizan esto para confesarse con otros hombres, pecadores de igual o peor de pecadores. Y el único mediador es Jesucristo, porque es el único que puede limpiar tus pecados. Kipur es cubrir. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué cubrir? Porque no está de forma del concepto hebreo, la etimología hebrea no se sabe si era quitar, limpiar o solo cubrir. Yo creo que era cubrir nada más, porque hasta que Cristo, el único cordero inmolado, no iba a ir a la cruz, solo se cubría. Pero en el Nuevo Testamento ya no se habla de cubrir, se habla de limpiar, de confesar vuestros pecados, pedirles perdón. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Te quiere limpiar, pero es necesario confesar. Qué importante que es confesar, qué importante que no es dilatar. Muchas veces se va dilatando y va pasando el tiempo. No esperemos a nuestros últimos días para ponernos a cuentas con Dios. Todos los días debemos ponernos a cuenta con Dios, porque la santidad se debe disfrutar. La santidad se disfruta. El que anda en santidad disfruta, y no es el santulón religioso, porque una cosa es ser santo y otra cosa es ser santulón religioso, como hacían los fariseos, que eran sepulcros blanqueados, porque eran blancos los sepulcros, porque no podía el judío tocar la tumba, por eso los blanqueaban. Lo que le estaba diciendo el Señor, ustedes son sepulcros blanqueados, blanquitos por fuera, la gente los ve impecables, pero por dentro están lejos, llenos de pecado, llenos de inmoralidad, llenos de mentira, llenos de hambre de poder, llenos de hipocresía, llenos de falsedad. Eso les decía el Señor. Porque lo importante no es lo que la gente ve de nosotros, sino lo que Dios ve de nosotros. En el mundo que vivimos de apariencia, en el mundo que vivimos en las redes sociales, ¿o te crees que las fotos de Face es lo que realmente hay? Solamente te van a mostrar lo mejor. Te vamos a mostrar, yo mostraré lo mejor y buscaré el mejor cuadro cuando nos saquemos una foto y que no se vea nada feo, pero eso no es la realidad es el todo, no la apariencia de algo. Y así es como nos ve el Señor, y así es como nos debemos replantear delante de Él y confesar que nada, no quede nada oculto delante del Señor. Confesá antes. Yo muchas veces me pregunté por qué a veces siervos de Dios, líderes, personas fueron avergonzadas delante de todos. Muchísimas veces ha pasado y me preguntaba eso. Y la respuesta fue porque Dios le dio muchas oportunidades para que lo hagan en lo secreto, hasta que en algún momento ya no se pudo más. Pero siempre Dios da oportunidades, siempre. Aprovechar si tenés la oportunidad para no ser humillado. Aprovechá a sellar cualquier tipo de grietas antes de que venga el derrumbe. Este es el tiempo para hacerlo. Confesión. Dice que en una oportunidad acerca de la confesión solíamos, cuando hacíamos los encuentros de sanidad, contar esta ilustración, que ministrábamos la confesión.
Y dice que estaban dos hermanitos, Pedrito y Lucrecia. Y estaban en la casa de sus padres y añoraban estar con sus abuelos. Y dice que llegaron sus abuelos y lo invitaron para pasar un fin de semana, un día de campo, en una quinta, en una finca que tenían. Así que estaban re contentos. Lucrecia y Pedrito se prepararon, se despidieron de sus padres y se fueron con sus abuelos. Llegaron al lugar y, como siempre pasa, uno es más travieso que el otro. En este caso era Pedrito. Pedrito era recontra travieso. No se quedaba quieto, hacía alguna que otra macana. Y Lucrecia era más tranquila, pero era muy viva. Y dice que se fueron al patio y se alejaron, y había allí un lago y había patos. Y Pedrito, como era travieso, tenía una gomera, y dice que agarra a Pedrito y empieza a tirar así hasta que le tira a uno y lamentablemente lo mata al patito. Así que Pedrito se sintió re mal. Pero dijo, bueno, tal vez no me vio nadie. Y cuando miró al costado, ¿quién estaba allí observando toda la secuencia? Lucrecia, su hermana. Así que le pide, por favor, Pedrito entierra al pato y le pide, por favor, Lucrecia, no le digas a los abuelos. Pero Lucrecia aprovecha la situación. Así que le dijo, bueno, yo voy a ver si le digo o no. Pero si no le digo, vos vas a tener que en este fin de semana hacer lo que yo diga. Bueno, está bien, le dijo Pedrito. Así que estaban allí y terminaron de cenar. Pedrito estaba carcomido por la conciencia, se sentía culpable. Y terminaron de cenar y la abuela le dijo a Lucrecia, ¿me ayudás a lavar los platos? Y Lucrecia lo mira a Pedrito y le dice, Pedrito va a lavar los platos, te va a ayudar. Y Pedrito tiende a reaccionar y se acuerda, y Lucrecia se le acerca y le dice, acordate lo del pato. Así que Pedrito se la banca, lava los platos, no tenía ganas, pero todo antes que lo expongan. Así que ahí estaba Lucrecia extorsionándolo en todo momento. Al otro día, el abuelo quería ir a cazar y la abuela no podía quedar sola, así que el abuelo le dice, Pedrito, vamos a cazar. Y Lucrecia se queda con la abuela, haciéndole compañía. Pero sin embargo, Lucrecia dijo, no, Pedrito se va a quedar. Y yo voy a ir a cazar con vos, abuela. Y Pedrito saltó y dijo, no. Y se acordó. Y Lucrecia se le acercó y le dijo, acordate lo del pato. Así que Pedrito se quedó todo ese día, toda la tarde aburrido con la abuela, pero estaba así, la verdad lo padeció ese fin de semana hasta que ya casi estaba terminando el fin de semana y no daba más Pedrito, estaba muy mal. Y lo ve muy mal la abuela y le pregunta y le dice, ¿qué pasa, Pedrito? ¿Qué es lo que te pasa? Y él confiesa y él le dice, es que todo el fin de semana, desde que llegamos, me mandé una macana, maté un pato. Y Lucrecia me vio y le contó. Y Lucrecia me vio y me extorsionó y así estuve. Y se larga a llorar, se quiebra Pedrito. La abuela lo abraza y le dice, ¿sabes qué, Pedrito? Yo lo vi desde el primer momento. Yo estaba mirando por la ventana. La pregunta es, ¿por qué no viniste a decirme? ¿Por qué no lo confesaste? Si hubieras confesado, hubieras vivido libre este fin de semana y hubieras disfrutado. El poder de la confesión. El enemigo nos va a acusar, el enemigo nos va a alejar, nos va a hacer sentir sucios, nos va a decir, no, otra vez el mismo pecado, molestar a Dios otra vez por lo mismo, no tenés vergüenza. Pero es Dios quien todos los días a través de Cristo se ofrece para perdonarte, para limpiarte. Todos los días comenzar el día declarando, venga tu reino, confesando los pecados, como decía el Salmo, aún los ocultos, los que no puedo ver. La confesión. Y por último,
Yom Kippur, bendición, perdón, liberación, pacificación, purificación, bendición, es reconciliación. Conciencia, confesión y reconciliación. Versículo 10 y versículo 11. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará reconciliación por sí y para su casa, y degollará en la expiación el becerro que es suyo. Reconciliación. Reconciliación es volver a conciliar. Es tiempo de reconciliación. Como les decía, ese día era muy importante para el judío para ponerse a cuenta con todo y no deber absolutamente nada, ni un gracias. Ponerse a cuenta, no solo con Dios, sino con el prójimo. Pero fíjense qué interesante, que primeramente el sacerdote se tenía que poner a cuenta consigo mismo. El becerro debía primeramente expiar, liberar, santificar, purificar al sacerdote, luego a la familia, por la familia dice, y luego santificar. Primeramente al Señor a través de la ofrenda, pero también el lugar, el tabernáculo debía ser santificado. Y yo quiero invitarte a que en este tiempo puedas rever cómo está tu vida primeramente, cómo está tu casa, cuántas familias destruidas y los ministerios exitosos, cuántos ministerios relucientes y matrimonios destruidos, cuántas iglesias crecientes en células, en visión, en ministerios, y los hijos descuidados, los hijos abandonados, como aquella persona que, un hijo de pastor en rebeldía, decidió hacerse cura, hijo de pastor bautista hace unos años, aquí en Argentina, por rebelión, por bronca, porque nunca veía a su papá, porque nunca veía a su mamá, porque nunca disfrutaban, porque siempre era más importante el ministerio y la iglesia que la familia. ¿Cuántas familias destruidas, cuántos hijos sin altar, viendo cómo sus padres levantan un altar ministerial, pero en sus casas no lo están? Qué sabio que es el Señor. El sacerdote primeramente tenía que tener un altar personal, luego tenía que tener un altar familiar, y luego la bendición iba al pueblo. Cómo el enemigo dio vuelta a todo, ¿no? Pero esto que está pasando, está Dios llevando a un sacerdocio familiar, porque hoy te tenés que sí o sí congregar con tu familia. Qué interesante. Bueno, el Señor tal vez nos llevó a todo esto para valorar lo importante que es congregarte con tu familia y leer la palabra con tu familia y orar con tu familia y saber qué es lo más preciado que tenés después del Señor. ¿Cuántas familias sacrificadas en altares pastorales? ¿Cuántos hijos sacrificados? ¿Cuántas esposas de pastores sacrificadas? Pero Dios vuelve a levantar en este tiempo la bandera de la familia. Debemos levantar los altares familiares. Y por último, la salvación. La salvación. En esta tradición judía, porque los judíos no tienen algo que nosotros tenemos. Los judíos no tienen a Cristo. Tal vez porque no lo pueden ver, porque se cegaron. Lo digo con mucho respeto y valorando y bendiciendo al pueblo de Dios y entendiendo que aquel que maldía a un judío será maldito y aquel que bendiga a un judío será bendito. Pero qué dolor, ¿no? Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen
atados a rituales que ya no tienen suficiencia. Nosotros tenemos a Cristo. Dice que en el Yom Kippur, todos los años, en la tradición ellos creen que es el momento donde se abre el libro de la vida. Y si ellos están a cuenta con el Señor, con el Eterno, como le dicen, no nombran a Jehová, con el Eterno, con Elohim. Si en ese día ellos se ponen ayunando y haciendo todo a cuenta, pueden ser sellados en el libro de la vida. Lo que no saben es que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y que aún todos los rituales y todo lo que puedan hacer sin Cristo no tienen acceso a la salvación. Pero ellos creen que se abren los libros. Y no puedo dejar de pensar que a través del sacrificio en la cruz del Calvario yo puedo tener vida eterna. Vos podés tener vida eterna, que es mucho más profundo que esta vida. Ellos esperan eso. Pero quiero decirte en esta noche que a través de Cristo tenemos vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No sé qué puede llegar a pasar en este tiempo. Sí sé que en este tiempo el Señor nos ha enseñado que nadie tiene la vida comprada, sea apóstol, sea profeta, sea pastor, o sea quien sea, que el dueño de la vida y la muerte es el Señor, y hoy estás y mañana no puedes estar por cualquier enfermedad o por cualquier cosa que pueda pasar, como le han pasado a muchos consiervos que hace tiempo estuvieron anunciando su nombre y hoy están en la presencia del Señor. Pero lo más importante de esto es que tienen vida eterna después de esta vida. ¿Querés esa vida eterna? No alcanza con los sacrificios que puedas hacer, porque Jesucristo ya lo hizo. Y lo hizo para que tengas vida abundante y vida eterna. Por eso que Él es nuestro Yom Kippur. Él nos cubre. ¿Te preguntaste qué hubiera sido si Él no te hubiera cubierto, no te hubiera perdonado, no te hubiera limpiado de tus pecados? ¿A dónde estarías? Yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. Estaría muerto, sumido, porque soy el primero en la lista de pecadores. Pero hubo un Cordero que me amó y que me cubrió y que quiero seguir estando bajo su cobertura. Tanto mi vida como mi familia y aún la congregación que estoy pastoreando. Pero para eso tenemos que tener conciencia y no jugar más con lo sagrado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y con tus ojos cerrados, quiero que ores. Que puedas meditar en el Espíritu lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él es tu Yom Kippur. Tiempo de pedirle al Espíritu Santo que traiga temor, que traiga conciencia de lo sagrado. Aun cuando lo nombres, cuando digas presencia, gloria, Dios, Jehová, que tengas cuidado, que tengas temor. Cuando sirvas, conciencia. Que no seas como los hijos de Moisés, de Aarón, perdón, que no entendieron que había algo sagrado. Dile al Señor temor, entendimiento de lo sagrado. Es el tiempo, ahora en este momento, de confesar pecados, conscientes o inconscientes, no delante de hombres. Yo no puedo perdonar tus pecados. Un hombre no puede perdonar tus pecados. Solo Jesucristo tiene autoridad para perdonarte, limpiarte. El sacerdote que intercede por ti. Este es el momento. Ahora se abrieron en el Espíritu. Este es el momento.
En este Yom Kippur espiritual, este es el momento para sentir, para estremecerte, para sentir el arrepentimiento, el dolor si le has fallado a Dios. Este es el momento para confesar pecados. Oh, confiesa delante del Señor y serás libre. Y tus pecados rojos como la grana se volverán blancos como la nieve. Te santificará el Señor, me santificará. Este es el momento. Este es el momento de pedir perdón. Si fuiste parte de mentiras, de pleitos, de conflictos. Que esta pandemia nos enseñe a estar a cuenta y a estar en paz con todos. Este es el momento de perdonar, que es más difícil que pedir perdón. Este es el momento de perdonar a quien te traicionó. Este es el momento de perdonar a aquella persona que habló de ti. Este es el momento, suéltalo, perdona, déjalo ir. Expiación es soltar también, es quitar. No puedes recibir perdón del Padre si no perdonas. Este es el momento, perdona. Este es el momento de perdonar y de bendecir. Este es el momento de entregarle todas las iniquidades a Yeshua HaMashiach, al Cordero. Este es el momento. Y serás libre de la depresión. Y serás libre de la inmoralidad sexual. Y serás libre de la miseria, de la pobreza. Y serás libre de todo lo que viene arrastrando de generación en generación. Este es el momento, porque así como el macho cabrío huía al desierto, así Jesús fue al Gólgota. Varón de dolores, Cordero inmolado, así fue padeciendo y derramó hasta la última gota de su sangre para llevarse todas tus iniquidades. Este es el momento de que las iniquidades matrimoniales, familiares, se cancelen. Yom Kippur es el día de la cancelación. Se cancelaba la maldición a través del pecado. Y la maldición se puede cancelar a través de Cristo Jesús para convertirse en bendición. Este es el momento. Pero debes confesar. Confesión. No hay prosperidad. No hay reino, no hay gobierno, no hay manto apostólico, no hay bendición, no hay corona, no hay reinado que tanto se habla. Si primero no confesamos nuestros pecados. Este es el momento. Oh, la gloria de Dios se manifiesta. La gloria de Dios se manifiesta. Porque se abrió el velo. El velo se rasgó. Y ya hubo acceso a la presencia. Por eso puedes sentir su presencia. Porque todas las veces que te acerques a Él con conciencia y temor, su gloria se derramará sobre ti. Es el momento de reconciliarte con el Señor. Este es el momento de decirle: Señor, no me quiero olvidar de ti, porque tú eres lo más importante. Me reconcilio para poder ejercer un ministerio de reconciliación. La gloria, yo siento que las cadenas se están rompiendo, yo siento que Dios está rompiendo cadenas de maldición,
Yo siento que Dios está sanando. Yo siento que Dios está purificando, santificando. Pero lo más importante, que estamos valorando la sangre del Cordero sobre nuestras vidas. Yom Kippur. Le damos toda la gloria en esta noche. Y que no sea un día, ni eventos, ni momentos, ni temporadas, que todos los días podamos ser transformados y nos acerquemos cada vez más a ti, Señor. Cúbrenos, Señor. Cubre mi vida, cubre mi familia, cubre a la iglesia, a la congregación, de toda muerte, de toda maldad, de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, te damos gracias, porque en ti tenemos vida abundante y vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios te bendice y que sean días de profundidad, de búsqueda y de aprovechar la oportunidad y valorar que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dios te bendice.